Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Artesana gourmet, sabores que llenan el alma. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Vistasi Motors, el concesionario que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Tavola calda ristorante La Cucina Italiana. Sempre al di là. La bodeguita de la feria, la esquina más dulce de la UCAP. Pescadería Paterdama, más de 50 años con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Y tintorería G Cleaners, toda tu ropa como nueva. Queridos amigos, un muy feliz día, dentro de lo que cabe, ¿sí? Un muy feliz día. Desde Caracas, aquí, Venezuela, y en nombre de Dios Todopoderoso, estamos arrancando la transmisión de hoy. Fíjense ustedes, bueno, muchísimas gracias a todos por la audiencia que nos han brindado. Estamos en el tercer día de esta semana, por lo cual nos corresponde ofrecerles a ustedes la tercera tertulia postelectoral, porque el equipo de producción decidió, como ustedes están enterados, pero puede que algunos no, porque así es esta dinámica, y ya por eso les voy a hacer un resumen. El equipo de producción decidió que luego del evento del domingo, pues haríamos durante toda esta semana tertulias electorales, postelectorales, con amigos, con gente valiosísima, con unos venezolanos brillantes que además son amigos nuestros y nos han acompañado desde hace tanto tiempo, y ustedes los respetan y los quieren tanto que, bueno, el equipo de producción logró compaginar un mosaico fabuloso y tenemos una programación extraordinaria toda esta semana que comenzó el lunes. Y si ustedes no pudieron, de alguna manera alguien se peló de los que no nos estén viendo ahorita, el programa del lunes está allí. Tiene muchísimas visitas. Fue con el doctor Luis Manuel Aguana, el profesor Alexis Alzuru y el profesor Genaro Mosquera. Ellos hicieron un análisis extraordinario de lo que había pasado el día domingo y después de lo que había ocurrido en la madrugada, y nos situábamos porque ya eran las 8 de la mañana y en ese entonces. Pero ayer tuvimos un programazo también. Ayer tuvimos un programa extraordinario con igual 4 venezolanos que ustedes admiran y quieren tanto, como lo son Juan Carlos Sosas Púrua, Eric del Búfalo, nuestro Víctor Maldonado y el gran Miguel Fontán. Eso fue un programa extraordinario. No se imaginan la gente que nos hemos encontrado y que nos ha dicho: oye, vale, qué bueno que ustedes pudieron reunir a esos 4 intelectuales brillantes venezolanos con los que contamos. Pero hoy, amigos, hoy tenemos un programa y yo quisiera, Erika les va a dar, porque ustedes también nos han pedido, ojo, que, bueno, pero ¿por qué ustedes se entrompan directamente ya en la tertulia y no nos dan no nos refrescan un poco las noticias? No, es que fíjense que como ha transcurrido el tiempo, el compromiso para el día lunes era con estos invitados para poder analizar la situación que había ocurrido el día anterior, el domingo. Pues ayer el análisis político fue realmente brillante. Hoy, amigos, no pueden perderse el programa. Yo me voy a adelantar y luego los voy a presentar a cada uno de ellos, pero les adelanto que son 3 mentes brillantes que nos van a acompañar el día de hoy, y los quiero comprometer de una vez. Erika quiere que ellos analicen la situación política con respecto a las noticias que se han producido en las recientes horas, y ella va a hacer un compendio para nuestros amigos invitados. Pero yo también quisiera de una vez, para que ellos, que ya los tenemos, los estoy viendo en la consola y de una vez los saludo a los 3, vamos a tener a Floris Caray, que es sociólogo y es brillante, a Luis Herrera Orellana, que es filósofo, además es abogado, y a nuestro Neomar Hernández, a nuestro Neomar, que es periodista, como ustedes saben, es magíster en ciencia política.
Porque hay algo que me decían ayer, mira, Mingo, tú deberías comprometer a los invitados de la tertulia de mañana, que es hoy, a que analicen dos temas donde vemos que el régimen tiene un gran control y una gran manipulación, que es la desinformación y es la guerra psicológica. Esos son dos temazos que de alguna manera vamos a comprometer desde ya a nuestros invitados en la tercera tertulia postelectoral de Arrímate al Mingo por Mingo TV hoy. Vamos juntos, amigos, que es muy importante. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esto se llama Arrímate al Mingo por Mingo TVTEVE. Gracias, amigos, porque siguen corriendo la voz y estamos subiendo suscriptores y eso nos gusta muchísimo. Y es gracias a ustedes que le dicen a todo el mundo suscríbete al canal de Erika y Mingo. Es muy fácil hacerlo. El enlace está en el perfil de la cuenta de Instagram, que ahí tienen en el insert Mingo TV. El enlace, claro, es muy importante activar la campana para que estén enterados de lo que tiene nuestra programación y darle me gusta a lo que vean por allí. Claro, sigan a Erika en su Instagram, conversen con Erika, planteamientos, preguntas, inquietudes, sugerencias, siempre ustedes con un aporte fabuloso para nuestra producción. Erika está allí, Erika Mentov. Pero además estamos en X también, amigos. Y ahora hemos uniformado la cuenta de Mingo para llamarla igual, Mingo TV. Erika está en Ementov. Allí está Erika en Ementov. Y saludos a Catherine Manzano, que es nuestra directora de producción. Cándida y Tulita lograron venir también hoy. Nos dijeron algo de la gasolina que vamos a tratar de verificar a lo largo del programa. Ya he dejado dos mensajes a dos amigos que nos pueden informar la veracidad de una información que aparentemente los SODI ordenaron que no se suministre gasolina. Eso estén pendientes porque lo vamos a aclarar a lo largo del programa. Pero... Y ahora, otro nivel. En Venezuela existen muchas y muy buenas marcas de cafés. Nosotros les recomendamos a ustedes desde hace ya bastante tiempo un café artesanal, un café gourmet, un café hecho con mucho amor y con mucho cariño que se llama Vila Café. Lo recomendamos todos los días, de hecho amanecemos con él todos los días brindando por la salud de Venezuela. Vila Café es el café de Mingo TV. Vila Café es un café tostado con el corazón. Y ahora quiero hablarles de una empresa venezolana, una empresa de construcción y remodelación que desde hace más de 20 años de experiencia está haciendo vida en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Hay que ver lo que significa que una empresa nacional, una empresa venezolana, se haya hecho su nombre y ellos me cuentan que es la referencia. La referencia, mira, oye, ¿quién te hizo esta cocina? Oye, ¿quién te remodeló los baños? Oye, mira, ¿y cómo hiciste para integrar la cocina con la sala y todo en el comedor? Bueno, Lamcor Construction. Amigos, nosotros les pedimos a ustedes que los apoyen. Y la mejor manera de hacerlo es enviándoles un saludo desde cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren a nuestros amigos de Lamcor Construction. Les voy a dar coordenadas rápidamente en nuestra web, lamcorconstruction.com o el teléfono 305-761-3836 de Lamcor Construction. La construcción de tus sueños en las mejores manos. Qué bueno que contamos con Pescadería Paterdama. Fíjense una cosa, yo les he recomendado de toda la vida
que por lo menos unas 3 veces a la semana es bueno comer pescado, amigos, háganme caso. Y qué genial que podemos contar con nuestros amigos de la pescadería Paterdama. Ustedes saben lo que significa desde el año 1965, es decir, ya está próximo a cumplir 60 años, de la pescadería Paterdama, en el edificio Paterdama, en la avenida Victoria, pero es que además hay distintas maneras, porque vamos a suponer que usted esté imposibilitado de llegarse hasta la avenida Victoria, no importa el cariño del mismo, usted le hace seguimiento a nuestro fish truck o simple y llanamente utiliza el delivery. Y la pescadería, el mar Caribe entero va para su casa llevándole la frescura de Paterdama. Pescadería Paterdama, más de 50 años con lo mejor del mar a tu hogar. Y ahora quiero recomendarles a una gente que son realmente profesionales, hacen un trabajo extraordinario y es la tintorería y lavandería G Cleaners. G Cleaners, se escribe G Cleaners y se pronuncia, dígalo conmigo, G Cleaners. Mire, todo ecológico, empezando por allí. Ellos tienen una variedad de servicios que yo les recomiendo todos porque está el lavado, está el secado, está el lavado al seco, que es muy importante, el planchado, el teñido de piezas, gran servicio. Oye, de verdad que quedan como nuevas. Hay servicios especiales y también hay un servicio que a mí me gustaría mucho que preguntaran por él, que es el por kilo. Es la lavada por kilo, pues, ¿no? Mire, ¿dónde están ellos? ¿Dónde está la lavandería y tintorería G Cleaner? En el Centro Comercial Galerías Prados del Este, en la mezanina. Mire, no tiene pérdida, porque yo siempre doy esta referencia que es en la parte de arriba del Automercados Plazas de Galerías Prados del Este. Tintorería y lavandería G Cleaner, todo ecológico, toda tu ropa como nueva. Hablemos ahora de Tavola Calda Ristorante, que también patrocina nuestro programa. Y ellos están de toda la vida en La Lagunita, en el Centro Comercial Terrazas Lomas de La Lagunita. Eso está a apenas un minuto de la redoma de La Lagunita. Pero hay una experiencia, y yo diría que no es solamente una experiencia gastronómica, sino que es una experiencia integral. Ir hasta allá, hasta Tavola Calda, estacionar su carro, su camioneta frente a nuestra terraza, porque eso está haciendo esquina en una terraza. La decoración le llama la atención ya simplemente. Subir los escalones, también usted dice, oye, estos escalones, ¿quién habrá diseñado estos escalones para subirlos de esta manera? Y luego el ambientazo cuando usted entra, cuando está la música, cuando están nuestros anfitriones que lo van a atender a usted, cuando están las mesas también puestas, los cubiertos, la vajilla, las copas, el cóctel que le van a brindar y luego la carta que tiene Tavola Calda Ristorante. Ya dije dónde está, en La Lagunita, en el Centro Comercial Terrazas Lomas de La Lagunita. Tavola Calda Ristorante, la cucina italiana, sempre al di là del limite del mondo, ci sei tú. Y ahora, otro nivel. Y ahora, otro nivel. ¿Qué tal? José Domingo. Bienvenida. Arrímate al Mingo, ¿cómo te va? Me arrimé. Ajá, al Mingo. muy Buenos bien. días, Mingo, para ti, para todos nuestros amigos. Qué bonita franela. Chico. Ayer era de Mingo negra, TV. hoy blanca, pero tú tienes una colección. Bueno, porque me gusta mucho las franelas que sacamos de nuestro canal. Oye, qué bueno. Mingo, no sé si querrás, antes de que incorporemos a esta conversación a nuestros invitados. Sí, que va a ser ya violentamente. Que es ya violentamente. muy rápidamente lo del SODIS que comentabas. Los SODIS ordenan cierre de estaciones de gasolina tras protestas en el país. Lo leo de tal cual. Okay. Dice este portal que en un recorrido realizado por la capital el día de ayer pudieron comprobar que estaciones de servicios de gasolina estaban cerradas y varios conductores buscando alguno de estos comercios
que se mantuviera abierto para poder surtirse de combustible. Esta orden, según comentaron los trabajadores de estas estaciones de servicio, fue por los jefes de la Zona Operativa de Defensa Integral SODI de cada estado. Eso en cuanto a al SODI. Y a las estaciones de servicio no explican si de repente esta medida va a seguir operativa para el día de hoy. Lo otro que tenemos es lo que confirma el foro penal de 11 personas asesinadas. Hay ONG que aseguran que son muchos más, que son unos cuantos más. Sí, nos acaban de decir esta mañana la cantidad de detenidos que hay en distintos centros. Claro. Y muchos jóvenes, son jóvenes chamos, mujer. Jóvenes que están detenidos y, bueno, los abogados que conocemos están haciendo de tripas corazón para poder con sus familiares dar con el paradero de estos chamos que están desaparecidos. Hay una angustia y una mortificación que está en muchísimas familias. Porque el foro penal estaba diciendo que son 11 fallecidos, pero están hablando de aproximadamente 278 arrestos, producto de estas manifestaciones que han ocurrido en Caracas, bueno, y en el resto del país. Sin embargo, ayer el fiscal de Miraflores aseguraba que eran casi 700 los detenidos, que la orden de aprehensión que ha emitido ese Ministerio Público. Otra de las noticias que también ayer circulaba muy rápidamente por todas las redes sociales es la oferta, iba a ser primero la oferta que le hizo Costa Rica de asilo político María Corina Machado y Edmundo González, a quienes ayer no solamente Nicolás Maduro, sino también Jorge Rodríguez calificaban como los responsables de todas estas manifestaciones que se estaban dando en Caracas y estaban pidiendo Jorge Rodríguez la orden de captura y de detención que habrá que esperar. Habrá que ver si ya la va a emitir el Ministerio Público. Claro, porque Costa Rica, en esto que estás diciendo muy brevemente, coloco aquí una información que incluso quisiera que nuestros invitados la analizaran, de esto esta desinformación y esta manipulación de la información. En Venezolana de Televisión ayer montaron un show con la gente, en la producción estaba la gente de La Iguana, que montaron todos estos videos que son creados por ellos mismos. Para crear una matriz de opinión adversa a la situación real en cuanto a María Corina y al señor estaba Edmundo, en la avenida Francisco de Miranda. Todo esto es un show mediático que tiene, pues esta gente tiene un aparato de propaganda que brutal. Bueno, ayer de hecho en Venezolana de Televisión y en los canales de la hegemonía comunicacional estaba Nicolás Maduro dando un consejo, como una especie de consejo de ministro, donde estaba dando todo el balance de lo que habían sido las manifestaciones en todo el país. Pero comentaba lo de Costa Rica, le ofrece asilo político María Corina Machado y Edmundo González, precisamente a propósito de estas declaraciones en donde Jorge Rodríguez solicitaba la detención de estos dos líderes de la oposición, pero María Corina le responde que tras ese ofrecimiento mi responsabilidad es continuar esta lucha junto a la gente. Y lo que comentabas del Centro Carter, que denunció la total falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral al anunciar los resultados. Yo no sé si esto incluso habrá dado pie para que Biden y Lula coincidan en que Venezuela debe publicar de inmediato las actas electorales del 28J. Así que bueno, Mingo, esto es rápidamente como una especie de resumen para que podamos entonces darle la bienvenida a nuestros invitados, y lo voy a ir haciendo en el orden en el que fueron conectándose nuestra transmisión. Nuestra querida Floris Caray, caramba, un beso gigante. Nuestro apreciado Luis Herrera Orellana y nuestro queridísimo Neomar Hernández. Bueno, un trío de mentes brillantes, como colocaba yo en la promoción para este espacio de hoy. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Bueno, gracias. ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, gracias y bueno, nada, los abrazo a todos, queridos amigos. Todos son muy queridos para mí y admirados. Gracias y el honor de estar acá. Luis, Neomar, ilustres amigos también. Saludos, buenos días, un gran abrazo para todos, ¿vale? Muchísimo gusto estar acá, como siempre, Flor, Mingo, Erika, Luis, un gran gusto.
Vamos a hacer algo. Gracias. Vamos a hacer algo muy rápidamente. Les vamos a ofrecer a cada uno de ustedes 3 minutos, empezando por Flor, luego Luis y después Neomar, para que ustedes nos compartan unas reflexiones de lo que han vivido, de lo que han sentido del domingo para acá, y luego empecemos a desmenuzar una serie de temas que tenemos aquí, que el equipo de producción nos ha pasado, pero incluso yo adelantaba que quería que ustedes de alguna forma tocaran esta situación de angustia y de mortificación que se está viviendo en nuestro país desde el domingo para acá en cuanto a esta guerra psicológica que controla y que maneja muy bien el régimen de Maduro y sus socios, y esa gran desinformación que existe producto de lo que han logrado ellos desde el punto de vista comunicacional. Flor. No sé si ustedes quieren colocarse un cronómetro, un reloj, no hace falta, no seamos tan estrictos en esto, pues, ¿no? Pero es para que respetemos el tiempo y todos tengamos oportunidad de conversar. Flor. Bueno, nada, de saludarlos con afecto y agradecer esta invitación, sobre todo que el formato sea de tertulia, porque estamos viviendo, digamos, un momento de experiencia cruda. Yo traté como de esbozar algunas cosas para, bueno, ceñirme al tiempo y tratar de atrapar algunas ideas, porque a veces uno está como en una emocionalidad que nos perturba demasiado, que a veces nos inquieta y uno, digamos, se deja llevar mucho por el miedo, el terror, la angustia. Y bueno, cómo somos prudentes en medio de esto y cómo podemos pensarlo. Entonces, bueno, como estamos en una experiencia tan cruda, aunque podamos haber advertido antes cosas, es cruda, es nueva, siempre está como desbordando nuestros modelos de pensamiento, nuestros modelos de explicación y cómo responder a tantas reacciones mecánicas, ¿no? De que siempre se espera un análisis asegurado, un análisis que nos haga fácilmente explicar cosas, y no es así. O sea, estamos como muy revueltos, es muy difícil mantenernos como ecuánimes, serenos, que es como esa disposición para poder pensar las cosas, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Agradezco que sea la tertulia, agradezco que esté Neomar y Luis Herrera, bueno, acompañándome en esta tertulia, que tiene que tener una estructura. Y bueno, nos hicieron trampa esta vez a nosotros, porque yo tenía algunas cosas iniciales, ¿no? Pero fíjate, el momento previo a la elección, bueno, el venezolano es muy pasional siempre, muy emotivo. Entonces yo me sentía como en el momento de la pandemia, ¿no? O sea, si no te vacunaste, eres una paria. Si no votas, eres una paria. Entonces, bueno, ¿cómo ese intento de pensar y ser crítico es tan peleado por la gente que decía, no, pero es que este es el momento? Entonces, bueno, si es el momento, qué difícil que te pongan como en la encrucijada. Entonces, esa cosa emocional e irracional de segregarte porque pienses distinto o quieras tratar de comprender este momento es muy batallado. Entonces, bueno, es como siempre ver la calidad del ciudadano que tiene que decidir, y es envuelto en una emocionalidad, en un simbolismo apoyado por todo este sistema opresivo, ¿verdad? Y me parece muy importante eso de que escudriñemos y revisemos las maquinarias de las mentiras que nos inundan de imágenes, de simbolismos patrios. Entonces, bueno, para luego ser cercenados en nuestro pensamiento crítico. Y esto, lo más perturbador es que es indiscriminado, ¿verdad? Hay gente, y como decía una vez el profesor del Búfalo, no basta ser antichavista. Entonces hay que, esa parte del pensamiento crítico creo que nos cuesta mucho, y es lo que más me perturbó en el durante. En el antes, en el durante, bueno, desbordado total. Claro. Y bueno, y en lo posterior, no te digo, el miedo, la zozobra, salir a comprar, abastecernos, porque eso estuvo antes. Compra cosas, compra vela, o sea, en fin, no estamos viendo un esquema distinto, solo que lo hemos acumulado en el tiempo y somos como esos mismos pasionales que no terminamos de entender, ¿verdad? Y es muy difícil, porque es que tampoco es que yo soy una iluminada, hay cosas que quizás yo no estoy viendo precisamente por esta emocionalidad que nos envuelve a todos.
no sé si me señala a los 3 minutos, pues tengo muchas cosas que decir, pero también sé que Luis Alfonso y Neomar también. No, magnífico lo que estás diciendo, y ahí agregaría un poco lo que también le mencionábamos a nuestros invitados de ayer. En el caso tuyo también, tú tienes unos chamos muy jóvenes, Erika también, que están en la década de los 20, pues tienen esos chamos, igual Eric del Búfalo, igual Miguel Fontán, igual Víctor Maldonado. Entonces, revivir aquella mortificación ahorita en estos momentos, cuando comentábamos que la gran cantidad de jóvenes que nos acaban de decir, pidiéndonos por favor, porque los abogados asesoran a los familiares bajo perfil, no se diga todavía absolutamente nada, pero fulano está extraviado, fulano y fuimos a tal lugar y no se encuentra. Y entonces ese peregrinaje de esos jóvenes que han sido detenidos en la madrugada desde el domingo para acá, hay que sumarle esa angustia, pues, ¿no? Luis, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Estar aquí entre amigos y personas que van a aportar al momento difícil que estamos viviendo. Miren, en primer lugar, yo estando en el extranjero, quiero decir que me siento muy orgulloso y siento mucha admiración por lo que está ocurriendo en Venezuela. Creo que es un momento de respetar tremendamente el esfuerzo que todos quienes están dentro del país, también los que están fuera, pero especialmente los que están dentro, por los riesgos que ustedes están destacando, han asumido con valentía. Pero no solamente con valentía, pienso yo, sino con conciencia de lo que se están jugando. Y esto por primera vez es quizás que lo estamos viendo en las calles, en los videos, en toda la información que se está transmitiendo. Yo quiero en esta primera intervención marcar algunos puntos sobre los cuales de pronto podemos volver en el resto de la conversación. No desde una lectura idealizada de lo que está ocurriendo. Pretendo más bien ceñirme a los hechos, pero leerlos de una manera, como bien decía Flor, de una emocionalidad que no apunte a la tristeza, que no apunte a la decepción, que no apunte a la derrota, sino a lo que se ha logrado hasta este momento. No solamente a partir del domingo, sino desde antes, pero que con lo que ocurrió el domingo se ha venido consolidando. En primer lugar, se ha renovado un liderazgo político democrático tras la debacle del interinato. Eso no es nada sencillo. Se logró algo que parecía hace unos meses, hace poco más de un año, imposible, por todo el terrible efecto que ocurrió por resultado de esa opción política para enfrentar a la tiranía. En segundo lugar, hay una conexión afectiva de la gente más vulnerable y más abandonada por el régimen, los que están en peor situación socioeconómica, con ese liderazgo, con el reclamo de ese liderazgo, que no es aumento del salario mínimo, que no es que le entreguen bolsas de comida, es libertad y reencuentro de los venezolanos, unión de los venezolanos, retorno al país de quienes han tenido que salir del territorio. Entonces, son ofertas además, en tercer lugar, o reclamos basados no en consignas, sino en la verdad. Es un liderazgo que se ha venido aglutinando y generando en torno a la verdad de los hechos. Y esa verdad ha permitido que las personas establezcan una relación causal entre lo que ha hecho o no hecho el régimen en estos últimos años con la situación espantosa en términos humanitarios que viven. De manera que ya aquí no es un asunto de, bueno, es que yo te voy a mejorar este programa social, es que yo te voy a dar más. No, es que las personas entienden que este sistema es insostenible para que puedan vivir dignamente, para poder vivir como seres humanos. Se ha generado además una unidad no solo político-partidista, dada la situación de los partidos tras la debacle del interinato, sino político-social, en torno a ese liderazgo que surgió de las primarias, pero que no ha sido sectario, sino que ha sido inclusivo, y que yo creo que esto es algo importante de destacar. Hay que sumar en este momento histórico todas las alianzas y todos los apoyos. Hay que generar un sentimiento patriótico, patriótico en el buen sentido de la palabra, porque como muchos analistas destacados lo han mostrado, lo que se ha destruido es la nación, no solamente el Estado y la República, el tejido patriótico de los venezolanos, el sentimiento de ser venezolano, y eso se está regenerando. Además, como lo ha dicho la profesora Corina Lloris en varias oportunidades, hay un movimiento ciudadano de liberación. Las personas en las consignas, en los encuentros en la calle, en las protestas, piden libertad, lo tienen claro, saben por qué están luchando. Y ya para ir terminando, hay un rechazo popular, esto lo decía ayer el profesor Eric del Búfalo, que no es simplemente una protesta por un resultado electoral. Las personas están protestando desde el punto de vista de su supervivencia, entienden, en los sectores más populares, y eso fue lo que empezamos a ver desde el domingo tarde y sobre todo a partir del día lunes en los sectores más deprimidos de Venezuela,
están saliendo a las calles sin necesidad de que los convoquen, sin necesidad de que haya una conducción política. Se parece mucho de una u otra manera a lo que, y sobre eso voy a volver más adelante, la revolución de terciopelo de 1989, que pienso en Checoslovaquia, que pienso es un ejemplo que debemos tener muy presente los venezolanos, porque no fue en un día, y ellos no tuvieron a su favor la cantidad de apoyo popular del día domingo que tuvimos los venezolanos, y sin embargo resistieron hasta que las cosas fueron cediendo. Y luego tenemos por primera vez en todos estos eventos políticos, llamémoslos electorales entre comillas, pruebas verificables y no refutables de que hubo un fraude, un desconocimiento a la soberanía. Eso no lo habíamos tenido antes con la contundencia. Luego podemos conversar por qué afirmo que son irrefutables. Pero en todo caso, frente a lo que ayer se dijo, bueno, puede salir aquí la oposición con estas actas, pero después sale el régimen con estas actas, eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Es bien complejo desde el punto de vista probatorio y sobre todo desde el punto de vista de la comunicación. Y por último, no lograron lo que buscaban, que era legitimarse internacionalmente. Muy por el contrario, muy por el contrario. Hoy en día están en su peor punto crítico y el escenario internacional, aunque pareciera favorable a ellos, no necesariamente lo es. Hay que analizar las cosas con un poco más de profundidad y lo que ustedes decían al principio sobre la desinformación, miren, a las palabras necias, oídos sordos. La invitación es a que no se pongan a escuchar las mentiras. Tenemos 25 años escuchando mentiras. Es momento de escuchar la verdad y seguir la verdad. Sencillamente, una comunicación en donde sale alguno de estos personajes, no prestarle atención, sino ir a las fuentes en donde hay credibilidad y de ahí extraer la información, eso sí, para tener cuidado, para cuidarse, para poder organizarse, pero no prestar atención a quienes quieren meterse en nuestras cabezas sencillamente para decir, perdieron una vez más. Eso es falso. Hay que seguir avanzando. Muy bien. Aquí nos hacen énfasis las muchachas de producción que después de la intervención de Neomar comencemos a satisfacer las inquietudes de la gente que para darle participación. Ellos también están muy inquietos y preguntándole a ustedes. Ustedes pueden seguir también el chat. Ustedes son veteranos en esto. Dígame, Neomar, ni se diga. Neomar, tus 3 minutos, por favor. Bueno, reiterarles mi saludo en principio, no solo a ustedes, sino la gente que está pendiente de estos programas, la gente que está buscando empatía, creo yo que es la palabra clave en este momento. La gente está buscando alguien que la escuche, alguien que la entienda, alguien que arrime el hombro, alguien que de alguna manera confirme, sí, por una parte un sentimiento, pero que también de alguna manera ofrezca algún tipo, yo no diría de esperanza, porque la esperanza para quienes somos católicos es algo muy importante y sí, la esperanza es un sentimiento que yo creo que mueve en general la vida de las personas, porque una persona sin esperanza es una persona que está prácticamente desahuciada de vida, ¿no? O sea, es una persona que no tiene un motivo para seguir adelante todos los días, pero más que esperanza, yo creo que la gente en este momento está buscando, es eso, es empatía, está buscando alguien que, donde verse reflejado, donde verse a sí mismo, ¿no? Y más frente a toda la tormenta que estamos viviendo. Yo quiero recordar, arrancando, a propósito de todo, en términos generales, lo que estamos viviendo. Yo lo refería la semana pasada justamente en Twitter. Hay bueno, ahora es X, ¿no? Hay un pasaje de la famosa novela que escribió Orwell, George Orwell, en 1984, que como ustedes saben es una novela que en teoría habla de una sociedad que en teoría nunca iba a pasar, pero al final de cuentas sí pasó. O sea, esa sociedad, por ejemplo, se vivió en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esa sociedad se ha vivido allí donde el comunismo ha puesto la mano, en cualquier parte del mundo. Y era una sociedad donde prácticamente la verdad no existía en tanto y cuanto solamente la misma era inventada por el partido gobernante y por lo que, bueno, en algún momento se devela en el libro como el Gran Hermano. Bueno, este pasaje dice así: y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en la verdad. ¿Y qué nos está diciendo esto? Bueno, que la verdad, y esto lo digo a propósito de lo que tú estabas refiriendo, Mingo, es una construcción. Por cierto, una teoría que ha planteado gente que construye o que habla de cómo se construyen las verdades, ¿no? A propósito incluso de la modernidad.
y del tema de la posmodernidad. Efectivamente, yo me siento así. Yo me siento en este momento, estando en Venezuela, como dice mi estimado y mi querido Luis Herrera Orellana, yo me siento un poco viviendo el pasaje de una novela distópica, de una novela que plantea una sociedad que en teoría que eso no va a existir o no, pero sino que imagínense ustedes qué sería la vida del mundo si la sociedad llega a este punto, en un nivel como el que plantea 1984. Pues yo me siento un poco así. Y yo creo que la gente se siente un poco así. A mí nadie me lo contó, yo lo referí ayer en un live. Yo salí a comprar unas cosas el día lunes, ya después del 28J. Yo vi la indignación a nada, menos de una cuadra ahí. O sea, yo la vi en la calle de muchachos que estaban protestando. Y lo que había era una gran desesperación, hay una indignación profunda, un sentimiento de que se te está mintiendo. O sea, se sienten engañados, pero se sienten engañados y además se sienten coaccionados a aceptar verdades que no existen. Ese es todo el meollo de la situación acá. Ese es todo el meollo de la situación. Aquí no hay que estar buscando a Cristo por los rincones, de que es que, bueno, que hay una extrema derecha que está conspirando, que es que hay una conspiración casi que como aquello que decía Franco, ¿no? La conspiración judeo-masónica, o sea, que hay una cosa, una teoría de los Illuminati, o sea, aquí no hay nada de eso. Aquí hay un hecho que se produjo el día domingo, por cierto, a contrapelo incluso de lo que muchas personas como yo planteamos, que era que había una inefectividad o había una probabilidad, no sé si se me acabó el tiempo porque escuché sí. Pero había un tema de mucha duda sobre que hubiese efectividad sobre un camino a transitar que implicaba la asistencia a un proceso electoral. Pues la gente tomó ese camino y la gente ha materializado un resultado y la gente siente que ese resultado está siendo burlado y hay una profunda indignación y sobre eso se está construyendo ahora le dicen posverdad, le dicen que si la verdad adoquinada o como se está construyendo una mentira que quiere ser convertida en verdad. Lamentablemente esa es la situación en la que estamos viviendo y la gente está buscando empatía y está muy molesta, esa es la verdad. Sí, mira, no sé si comenzamos con algunas inquietudes que podamos, pero fíjense, a los tres yo les digo, y ustedes pueden conversar entre ustedes tres también. Ayer se vivieron momentos como los siguientes. María Corina con anterioridad había pautado que hiciéramos unas reuniones familiares, pues ¿cómo es que se llaman las reuniones de asambleas, unas asambleas de ciudadanos, no sé qué, a las 11 de la mañana. Ella llegó un poco tarde al lugar donde tenía pauta para estar allí. Había gente, había bastante gente. Sin embargo, había espectadores en el resto del país de lo que estaba ocurriendo. Había gente que se presentó con sus banderas, como normalmente, habitualmente se convocaba a una marcha, gorra, bandera, etcétera, la pinta con la que se presenta cada quien, pues, ¿no? a estos eventos. Entonces, después que María Corina en principio dijo de 11 a 12 del mediodía, bueno, se alargó un poquito más. Entonces empezaron después como a las 3 de la tarde, pon el canal 8, 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 pon el canal 8. En el canal 8, Maduro, en cadena, no sé si era cadena, ahora es solamente el canal 8, presentó unos videos que eran mentiras, que eran, detrás estaba Pérez Pirela y detrás estaba toda la guerra que tienen ellos, la guerrilla comunicacional que tienen. Montaron unos videos que eran mentiras, pero la gente se los creyó. La mayoría de la gente dijo, a propósito de lo que estaba diciendo Luis, de buscar la verdad, de que estamos hartos de mentiras, la gente, mira, cónchale, o por lo menos creó la duda desde el punto de vista comunicacional. Por eso les hablaba a ustedes de lo importante de escucharlo en cada uno de sus profesiones, periodista, abogado, sociólogo, de la desinformación y de lo que le ocurre a una sociedad como
que está inmersa en un proceso de manipulación y de desinformación. Después de, mira, María Corina, después de esto, a María Corina la van a poner presa y ya está, ya está firmado, ya se firmó la cuestión y a Edmundo también, a los dos, pero en este caso la protagonista evidentemente es María Corina. Edmundo no cuenta en cuanto a protagonismo de novelesco, pues, que se está viviendo desde el punto de vista político. Que tú te imaginas que a María Corina la pongan presa. Después también ocurrió que le había dado un vaído a María Corina. Por los gases lacrimógenos de la protesta, porque la asamblea la diluyeron a punta de gases lacrimógenos. Ajá. Entonces, este hervidero, ¿a qué nos conduce y a quién conviene más? Porque ustedes han hablado, y en este caso Luis, estamos en presencia de un nuevo fraude electoral, pero con unas evidencias monstruosas a diferencia de los anteriores, que hay una comunidad internacional donde no hay credibilidad de lo que ha ocurrido y de lo que cuenta, y la narrativa, para usar esta palabra, tan manoseada de lo que dice el régimen de Maduro. Y yo no sé hasta qué punto ustedes pensarán que hay un régimen que está en cuenta regresiva, que está echando sus últimos tiritos, si eso es verdad o no. Y nos gustaría que lo despejaran, pues, ¿no? Y otra de las preguntas que recojo del chat es precisamente sobre el fraude. Se hizo fraude y hay las pruebas. Preguntan a qué institución se elevan esas pruebas para comprobar que estas elecciones Nicolás Maduro las ganó de manera fraudulenta. Yo quería un poco, bueno, son como muchas cosas, ¿no? Yo siento es que hay un agotamiento de cómo nosotros estamos comprendiendo esto, ¿no? O cómo buscamos comprenderlo. O sea, hay un agotamiento de la política, hay un agotamiento del liderazgo político, y ahí diciendo con Luis Alfonso, porque quizás estamos como esperando a que siempre, o sea, el ciudadano siempre está esperando, pues yo siento que en términos de la filosofía política y de la teoría política hay una deuda con respecto al ciudadano, ¿no? La calidad de ciudadano que exige y que interpela al liderazgo. No sé cuán distinto es este liderazgo, ¿verdad? Porque hay una responsabilidad en las expectativas que tú creas al ciudadano, sobre todo al ciudadano venezolano, que es muy pasional, que está acostumbrado bueno, ¿qué hacemos? A que lo político lo reduce solo a ir a votar, y, por ejemplo, la pedagogía, la reflexión, el debate, no lo ven como un asunto de lo político. Cuando vemos que estamos viviendo un régimen del terror, porque todas las noticias, todo lo que estamos viviendo era fácil advertirlo. ¿En qué sentido? Sabemos que es un régimen, porque este liderazgo lo definió y en distintas etapas, pero lo definió como lo que es una corporación criminal. Aquí no estamos hablando, y aquí sí soy un poco arentiana, no estamos hablando de políticos, estamos hablando de criminales, de gente indiferente al pueblo, o sea, no importa la voluntad del pueblo. Por lo tanto, la creación de la mentira era inmediata, o sea, no esperaron mucho para soltar la mentira. Aquí todos desde hace muchos años sabemos que el chavismo no se sostiene de una voluntad popular, que el chavismo no se legitima con el voto, que el chavismo tiene su geopolítica propia, inclusive los hilos que mueve están más allá de lo que el ciudadano puede hacer. Entonces el ciudadano es cada vez más impotente y, como bien dice Neomar, está esperando la empatía del político, que no es que sale en una caravana montada y tomando selfie y que dice, ya esto está listo, ya, o sea, garantiza algo que no puede garantizar, porque estamos, todo lo que es la simbología de la democracia, en estos días leía algo sobre el relato de las democracias, que es otro agotamiento. O sea, el relato de la democracia es un relato de simbología, de lo simbólico, de permitir la libertad, los derechos, la libertad de expresión, el disentir, el resistir, el protestar. Pero estamos frente a un régimen que le sabe a nada esa simbología, ¿verdad? Que es distribuir el poder, que es permitir que hable. Estamos hablando de un régimen real, del poder real e instrumental, que aplaca, que siembra terror. Entonces, bueno, como tú políticamente, yo creo que y lo hemos revisado muchas veces, el sentido de lo político en este momento ya no es que la ley, porque puedes decirnos y rezarnos todos los artículos de
Se escucha, creo que aquí sentí que me hizo así la red. Todos los artículos y la Constitución y todo lo que están violando, o sea, no es algo nuevo. Ellos están afincando. Yo tengo como 3 puntos de reflexión y ya voy a ir cerrando, que hay como unos ejes en los que yo me he puesto a revisar, que es la ideología versus el pensamiento. Hay un desgaste que yo sí percibo de la nomenclatura, pero también nos tenemos que preguntar por el momento político y reconocer siempre la naturaleza del régimen versus esta maquinaria de la mentira en la que yo creo que caemos, no sé si por una búsqueda psicológica de la esperanza, como decía Neomar, de sentir algún tipo de refugio y esperar que nos den respuesta. Entonces, cuando yo hablaba con amigos, familiares, y lo que he revisado, a veces estamos más en la emocionalidad y despreciamos el pensamiento crítico y la revisión. Uno quiere tener todas esas verdades que Luis Alfonso nos decía, pero no sé si eso también está en la maquinaria de la mentira, en términos de que no puedes garantizarlo. Puedes nombrar todas las leyes que quieras y sabemos que esto es una mentira. O sea, sabemos el fraude, que no es la primera vez. Esto es un régimen que tiene años en fraude, que es ilegítimo, que lo venimos diciendo. Entonces, ¿qué es lo, y quizás Luis Alfonso me puede ayudar, qué es lo distinto de este momento? Porque los que estamos aquí, que sentimos directamente el terror, no nos es tan fácil sentirnos protegidos por ese liderazgo, porque el político y el estadista no debería decir una palabra que después no puedas garantizar y no se pueda convertir en poder real, sino que te quedes en el simbolismo del poder, ¿verdad? Que es el respeto, la dignidad. O sea, ayer estaban en la redoma de San Antonio de los Altos y ahí lloré porque yo tengo hijos de 20 años. Y una camioneta blindada, que ya sabemos de dónde viene, bueno, les pasó por encima. Entonces, lo simbólico se enfrenta a ese poder real instrumental, que por más que digamos esto es mentira y vamos a tener años diciéndolo, pero el asunto, y aquí sí me quito mi traje de tratar de entender y es más el sentimiento de impotencia, porque el poder cada vez nos está arrasando más. Sí, ahí sí perdimos momentáneamente a Flor, se queda congelada la imagen, el audio sí lo podemos retomar. En cuanto, para decirle también en el espíritu de esto que se está desmenuzando hoy en el programa, que tiene que ver con la mentira y con la manipulación, les digo que los videos que presentó Nicolás Maduro ayer fueron elaborados en un laboratorio. A mí me dijeron de muy buena fuente ayer, pasadas las 10 de la noche, que el motor, uno de los videos del carrito que quemaron, que el carro no tenía ni motor. Y, por ejemplo, a la muchacha que le quitan el emprendimiento que tenía y que después Maduro la saca y que le va a dar el dinero para que el viernes va a poder montar su negocio. Todo eso fue actuado. E incluso hay 2 locutoras que prestaron sus voces para hacer el montaje que hicieron de audio a esos videos. Pero la gente, lo que he recogido yo en la madrugada es que se creyeron mayoritariamente las mentiras, por no decir otra palabra, de Maduro y el régimen, y eso lo repitieron hasta la saciedad durante toda la programación ayer del Canal 8. Luis y Neomar, si quieren conversar algo de esto también. Sí. En primer lugar, yo diría que siempre todo lo que uno pueda decir sobre áreas como la política, el derecho, es decir, todo lo que tiene que ver con la acción, con la conducta humana, está sujeto a interpretaciones, y las verificaciones siempre son muy complejas de hacer en última instancia. Y esto lo digo porque, claro, Flor se ha referido al tema de garantizar. Y si en condiciones de normalidad política dar garantías de resultados o de objetivos es complejo, bueno, con mayor razón en una situación de absoluta anormalidad extraordinaria, en donde no hay previsibilidad alguna, en donde nadie sabe cómo el otro se va a comportar eventualmente, y en especial quienes detentan el poder, porque no lo hacen conforme a reglas. Evidentemente que esto, digamos, no puede en ningún momento pretenderse u ofrecerse algún tipo de garantía, y menos aún protección. Bueno, ya vimos que este régimen es capaz, como en el pasado otros regímenes también, de asesinar personas independientemente de dónde se encuentren en el planeta. Es decir, frente a este tipo de maldad nadie está seguro.
Unos están más inseguros que otros, unas personas estarán más inseguras que otras, pero mientras esté ese régimen del terror ejerciendo el poder, efectivamente esa situación de desprotección y de vulnerabilidad cada día va a ser más creciente. Y yo diría que aquí es donde está el punto, que por supuesto toda esa propaganda de manipulación y de engaño es una manifestación, yo no voy a decir de debilidad. Yo creo que hablar en el pasado y en el presente de que están débiles, de que están acorralados, de que están contra la pared, eso siempre juega en contra. No hay que subestimar nunca al adversario y mucho menos si está en una situación crítica, porque ahí es donde está aún más dispuesto a todo para no perder, para no ceder. Pero yo diría que sí. O sea, notemos lo siguiente. Por primera vez, hasta donde yo tengo memoria, sale una plana mayor del componente militar que no está con la nación, que no está con la población, toma el CNE y da una rueda de prensa. Eso en los tiempos de Tibilsá y Lucena no había sido necesario. Y además en un tono ya amenazante y desafiante. Luego, esta corredera, la improvisación para leer los supuestos resultados que ni siquiera ellos mismos se creyeron, había que verles la cara a muchos de ellos, pero además la corredera para proclamar. Y luego toda esta desesperación por perseguir, toda esta desesperación por generar desinformación, mentiras, manipulación. Bueno, esos son signos, repito, yo no voy a decir de debilidad o de miedo, pero sí de que hay que hacer de todo porque se nos puede complicar aún más la situación. Volviendo a lo que comentaba, y ya voy a ir con lo que preguntaba Erika sobre a dónde llevar estas pruebas, o toda esta evidencia del desconocimiento de la soberanía popular. Cuando uno ve un documental, entre muchos otros que se podrían ver, que he compartido en mi cuenta de X, sobre la revolución de terciopelo en Checoslovaquia en 1989, bueno, esto tomó varios días, empezó el 17 de noviembre de ese año, pero terminó a finales de ese año. Y cuando uno ve los distintos momentos en los que esas personas enfrentaron un régimen, que yo no voy a decir exactamente igual a pero era un régimen estalinista, de manera que en muchos sentidos se parecería. Y ese régimen checoslovaco tenía el entorno geopolítico en contra, porque venían cayendo no solamente las repúblicas satélites de la Unión Soviética, sino la propia Unión Soviética. Pero aún así, ellos estuvieron dispuestos hasta el final de atrincherarse y de aumentar la escala represiva. Si uno, antes del momento en que podría decirse allá se produce el quiebre, que es cuando estos sujetos asesinos deciden incorporar a una parte de esa dirigencia política al gobierno que venían ejerciendo por la fuerza, y esa escena es tremenda, porque allí se incorporan en ese momento que comienza el quiebre personas que habían sido víctimas de esos asesinos y de esos tiranos a cogobernar con ellos. Después es que porque la presión sigue, ¿verdad? Ese cambio se va a dar. Entonces lo que decía es que si uno ve esto antes del desarrollo hasta el final, uno dice, bueno, en cualquier momento estas personas han podido decir, no lo logramos. Cayó en Polonia, cayó en Hungría, hasta la Unión Soviética propiamente tal, y nosotros aquí, mira, no, hay que volver. Pero yo diría que esas personas en ese año 89 ya habían interiorizado lo que los venezolanos probablemente, y aquí también creo que a propósito de lo que decía Flor puede haber una diferencia importante. Es decir, yo no estoy tan seguro como migrante, pero también por conversaciones con personas en Venezuela, que hasta hace muy poco tiempo las personas estuvieran muy claras de que las causas por las cuales llegamos a esta situación en Venezuela es por la tiranía y más allá de un mal gobierno, de que incumplieron un programa político, de que es que Chávez se murió. Es decir, me parece que ya se interiorizó finalmente que esto no tiene vuelta atrás, que mientras esto siga, Venezuela va a parecerse cada día más a un cementerio que a una nación, que a una comunidad política. Eso yo creo que hay que profundizarlo. Y en cuanto al tema de las actas, no hay ningún lugar a donde llevarlas, ni dentro de Venezuela, ni fuera de Venezuela, porque ayer también lo decían en el programa, esto no es un problema institucional, esto es un problema de política pura, de fuerza en definitiva. Y cuando digo fuerza, también recomiendo ver ese documental, porque se muestra cómo los checos, y esto se ha venido diciendo últimamente con mucha insistencia, no usaron la violencia contra el régimen, porque no tenían armas y porque no querían muertos. Lo que querían era el cambio político. Entonces, porque nada de la historia se repite exactamente, pero con esa motivación espiritual de que está la prueba, de que no es una hipótesis, sino que es un hecho,
que la mayoría de la población venezolana, contra todos los riesgos y contra todos los obstáculos, comprobó que quiere un cambio político, esa tiene que ser la mayor motivación para seguir adelante, sin necesidad de que lo estén guiando, porque a estas alturas me parece también que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Por supuesto, desde el exterior yo respeto la condición de padres de todos ustedes y de la valentía de sus hijos y los riesgos que están corriendo. No soy quien para decirle a nadie haga esto o no haga lo otro. Repito, lo respeto, lo admiro y me duele, porque nadie tiene por qué ser sometido a semejante peligro. Pero la realidad es que mientras la situación en Venezuela siga como está, solamente ejemplos como este nos pueden dar luces de qué hicieron otros países para finalmente quebrar e iniciar ese proceso de camino a la libertad. Sí, esta violencia está propiciada y auspiciada por el régimen para de nuevo, nuevamente, insisto, pongo coma, nuevamente, coma, contar su verdad. Sí, ¿no? Sin embargo, te recuerdan, Luis, que pareciera que ese ejemplo que usas puede resultar muy apropiado, pero que esto pareciera, en el caso venezolano, es un caso inédito. Sí, entonces no han repetido eso. Eso lo recuerdan por acá en uno de los chats. Leo. Bueno, fíjense que hablando de cosas, ¿no? Yo me siento un poco como en la... a ver, nosotros somos, y lo decía yo en Twitter, nosotros somos occidentales, todos. O sea, nosotros vivimos bajo un concepto de democracia que es muy fácil. La democracia es el respeto, entre otras cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista electoral es el respeto al deseo de la mayoría. Es la manera en la que hemos conseguido los seres humanos para convivir en sociedad con el menor tipo de costos posibles, con la menor cantidad de fricciones posibles. O sea, se respeta el derecho de quien tiene la mitad más uno de, digamos, la toma de decisiones, y eso es así. Pues nosotros, los occidentales, somos así es una democracia. Sin embargo, en el mundo, no todos son las democracias. Y así es un poco como yo me siento, ¿no? Ayer, que por cierto pasó en Irán, han neutralizado al líder de Hamas. En Irán, ¿cuál es el gobierno? En Irán hay unas elecciones, sí. Y en esas elecciones se elige un presidente que tiene un tiempo para hacer una gestión, supuestamente. Ahora, ¿cuál es el arreglo político realmente existente en Irán? En Irán no gobierna el presidente. En Irán hay una cosa que se llama algo así como el Consejo de la Seguridad de la Revolución o algo así, que para más señas, además, Irán, sociedad islámica, pero totalmente a fondo, o sea, no es ni siquiera una sociedad islámica moderada, sino que es el islamismo puro y duro. Sí. Aliado de Maduro. Bueno, por cierto, aliado político del chavismo. En Irán, esa sociedad islámica llevada a fondo tiene ese consejo que está por encima del bien y del mal, y los ciudadanos se callan, no hay más, o sea, no hay más, tú te callas porque independientemente de aquella cual fuere tu opinión, independientemente de lo que tú estimes que es mejor para tu país, nosotros que somos 4, 5, 6, no sé cuántos serán, que tienen un ayatolá ahí, varios ayatolás, no sé qué, nosotros somos los que decidimos qué es lo mejor para el país. Y así hay varios sistemas, pues si podemos mirar a Corea del Norte, ¿cuál ha sido la apuesta de Kim Jong-un y antes de él de su padre y antes de él de su abuelo durante décadas? La apuesta es, mira, esto es un país libre, soberano, autodeterminado, que es perfectamente capaz de sobrevivir independientemente de lo que diga el mundo. Y es lo que yo he llamado sistemas políticos que miran hacia adentro. No les importa el mundo. Es como si tú arrancases Corea del Norte o arrancases Nicaragua o arrancases Cuba o Irán. La Rusia de Putin. La Rusia de Putin tiene otros elementos, pero te estoy hablando de casos más extremos, ¿no? La Rusia de Putin va por allí, pero arrancas estos países, fraccionas el mundo y los desconectas del mundo. O sea, ellos existen tal cual si fuesen una isla, o eso es lo que plantean sus gobernantes, eso es lo que plantean quienes han secuestrado el poder en esos territorios. Entonces, estamos hablando de que más o menos yo me siento así. Yo creo
que aquí hay una especie de mirada hacia adentro y de que independientemente de lo que opine el mundo, que empata un poco con lo que decía Luis Alfonso, que es bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque fíjate, hay una cosa muy clara, y ya cierro, pues sé que se me va a acabar el tiempo. Aquí hay un grupo político que el domingo ha presentado, o desde el domingo está presentando unas actas y dice, mira, aquí ocurrió un hecho electoral, aquí hay unas actas que están perfectamente capaces de ser verificadas, ustedes las pueden contrastar con lo que ustedes quieran, y hay otro grupo político, por no ponerle apellidos, que no ha presentado nada. ¿Qué ha presentado? Ha presentado a un señor, Padrino López, en una rueda de prensa, de primero declarando antes que el CNE, de primero declarando antes que Jorge Rodríguez, de primero declarando antes que Nicolás Maduro, de primero declarando antes que el partido de gobierno, y que el señor Padrino López ha dicho, el resultado es este y ya, y qué bueno, y aquí entonces, o sea, ya va. Pero y entonces la contrastación entre lo que dicta un hecho electoral y lo que se supone debería ser una refutación electoral, que no armada, que no militarizada, que no de ese hecho donde está, bueno, está en la realidad. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, claro, ¿a dónde vamos con eso? Bueno, yo creo que al mundo, ¿no? Ahora, Venezuela, en este momento, yo siento peligrosamente que quienes la gobiernan pretenden romperla como quien quita la pieza de rompecabezas de ese mundo y pretender que Venezuela puede existir a pesar de, es decir, a pesar de que formamos parte del mundo y de que nosotros nos desconectamos del mundo y ya, como quien quita un cable o quien quita, o sea, así siento que están las cosas. O sea, hay hechos democráticos a los que asistimos como el evento electoral que chocan y que contrastan con el régimen autocrático. Es un poco lo que estás diciendo. Pues. Hasta cierto punto, Mingo, en algún momento, bueno, hasta cierto punto no en todo el sentido, se convierten en incompatibles. O sea, no, llega un punto que ya no puede, y nosotros estamos en ese punto. O sea, nosotros estamos en un punto donde es hasta odioso decirlo, pero es que esto ya se ha repetido tantos años. Esa famosa se cayó la carga, o sea, es que ya no puede. Ya se te acaba el maquillaje, se te acaba el disfraz, entonces ya ¿qué te queda? Bueno, te queda lo que ha dicho Flor al principio de este programa. Ya que te queda lo que es el hecho puro y duro, lo que llaman un dato duro, que es, hay un cuerpo armado, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista paramilitar, es decir, extraestado, o bueno, ya esto es parte del Estado, porque son estructuras que han incorporado al Estado, colectivos, grupos armados, no sé qué, que dicen, no, ya va, la verdad no es lo que tú estás diciendo, la verdad es la que yo digo, y tú te la calas, y ya, y listo. En ese estatus estamos. Es el lobo descubriéndose los colmillos, es el lobo diciendo, esta es mi cara, sí, y no me importa, o sea, ajá, y ahora. No, y nosotros estamos en una cruzada, lamentablemente. Permíteme un minuto, voy a hacer yo soy la que menos he hablado. Bueno, es que queríamos que nos dijera si esto es un eslogan, ganamos y cobramos, o es que ya estamos en una etapa de que estamos cobrando, y la pregunta es para todos, pero voy a hacer un pequeño paréntesis de publicidad. Aquí me dicen que nos podemos alargar una media hora más, unos 40 minutos más, para que ustedes midan también sus tiempos, sus lapsos. Amigos, hay que hidratarse. Yo les digo esto todos los días y no me voy a cansar de decírselo. Y sobre todo, ustedes que hacen ejercicio de diferentes edades, hay que hidratarse y no olvidarse de nuestros familiares de la tercera edad. Recordarles que deben hidratarse. Qué bueno que nosotros acá contamos con el patrocinio de Aqua Prados, que es un gran servicio de embotellamiento de agua. Amigos, ustedes pueden comprar allí, pueden adquirir los accesorios, los botellones y utilizar el servicio de embotellamiento permanentemente cada vez que usted tenga la necesidad de hacerlo. Yo lo hago, por ejemplo, semanalmente. Yo semanalmente voy a llenar mis botellones. Aqua Prados, ¿dónde está, Mingo? Bueno, en Galerías Prados del Este. No tiene pérdida, en el sótano, justo enfrente del autolavado que tiene toda la vida allí, y ellos también tienen toda la vida allí. Aqua Prados con Q, Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Me gusta mucho hablarles también de Produzca. Produzca es una empresa venezolana
que recién ha cumplido 44 años, amigos. Yo diría que es la empresa de seguridad industrial más importante que tiene Venezuela. Y desde siempre Produzca nos ha suministrado los implementos para que nosotros tengamos jornadas de trabajo seguras. Por eso yo digo que es Produzca con S, porque fíjense, y usted gratuitamente puede ir a consultar la ficha técnica de cada uno de estos implementos, certificados internacionalmente, y esto que estoy diciendo es muy importante, y actualizados, ¿ok? En cuanto a la protección óptica, a las manos, auditiva, respiratoria, a la cabeza, al cuerpo, es decir, integral. De eso se encarga Produzca, amigos. Ese catálogo es completamente gratis, que incluye la asesoría de los expertos de Produzca. www.produzca.com o en su Instagram @produzca.ve. Eso es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Nos gusta mucho también recomendarles todos los días a nuestros amigos de Distasi Motors. ¿Ustedes saben cuántos años tiene Distasi Motors? Más que yo. Ellos nacieron en el año 1953. Imagínense ustedes, más de 70 años. Más de 70 años tiene Distasi Motors. Es el concesionario de Venezuela. Ahí no hay tutía. Ahí no hay vuelta de hoja. Miren, y ellos tienen los carros para estrenar, los carros nuevos, pues, ¿no? Honda, por ejemplo, el Honda City está en Distasi Motors. Y usted conversa con ellos en la forma como lo va a pagar. 50% de inicial, 36 meses, 48 meses de financiamiento, y eso lo logra con Distasi Motors. Pero ojo, a lo mejor usted no tiene el dinero para comprar un carro nuevo, no importa. No importa, usted va a estrenar carro también igualito con Distasi Motors, porque tienen un departamento de carros usados que con garantía le ofrece un carro que está como nuevo, de cualquier marca. Hágame caso y consulte el departamento de carros usados de Distasi Motors. Y además, si usted tiene un Honda de cualquier año, no importa, tráigalo al taller, al servicio con repuestos originales Honda. Eso solamente lo ofrece Distasi Motors, el concesionario que pica adelante en precios, condiciones y servicio. A mí me encanta hablarles de María Torres, de la cocina de María Torres. Porque mira, porque María Torres se ha especializado en ser la chef de la cocina mantuana en Venezuela. Y eso no es cualquier cosa, porque eso amerita investigación, eso amerita compilación de recetas de sus abuelas, de sus tías, de generaciones pasadas. Entonces María es una autoridad en esto que les estoy diciendo de cocina mantuana, cocina mantuana venezolana. Entonces esos bollos pelones, ese asado negro, ese pastel de polvorosa, los postres tan ricos que llevan, la torta de plátano, por ejemplo. A mí me fascina la torta de plátano. Todo lo que hace María Torres yo lo recomiendo con los ojos cerrados y con la boca abierta. Porque de verdad, háganme caso, encarguen esa comida deliciosa que siempre tiene María para ustedes. En su Instagram está María Torres y lo tienen todo. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Pero hora de continuar. Yo dejaba con puntos suspensivos y esto es un eslogan, pues, ¿no? Ganamos y cobramos. Ya empezó, estamos en tiempo de cobranza. Sí, pero quisiera ir incorporando algunas de las preguntas que hacen nuestros amigos del chat. Osvaldo Pérez les pregunta, ¿qué pasa si la dictadura no acepta la victoria de María Corina y Edmundo? ¿Se podrá hacer algo para que en la próxima elección se tome en cuenta el voto de los 5 millones que estamos en el extranjero? Mirla Dávila también les pregunta, ¿el régimen juega al desgaste y al agotamiento del pueblo con represión y sumado a la inacción de sus líderes? Flores Caray, que es la que menos ha hablado hoy. Sí, pero ya va, pero es que Julio César también le pregunta a Luis dónde puede verse ese documental de Checoslovaquia. Ok, y si pueden decir las redes, en el caso de Luis es Luis A. Orellana Herrera O. Si me corriges, Luis, después, que me están pidiendo que por favor des tus redes. Flor. Que Flor se quedó congelada. No, es que ahorita ¿se oye? Sí, te escuchamos. Okay. No,
Yo también creo en esas lecturas históricas que uno siempre tiene que hacer y revisar siempre experiencias de otros países, con las distancias culturales, con las distancias también geográficas, ¿no? Las diferencias. Pero decía que nosotros estamos en una cruzada que yo siempre le he dicho que es existencial y espiritual, pero no espiritual desde el punto de vista religioso, sino espiritual desde nuestras convicciones y de nuestro pensamiento autónomo y libre. Pero lo estamos haciendo en un mundo ya distinto al del siglo XX, al de incluso inicios de este siglo XXI. Y es ya pensar en este nuevo orden que se está, en un orden que se ha venido desbaratando en experiencias pasadas. Había un orden mundial que tenía unas instituciones fuertes, ¿verdad? Unas instituciones que defendían las democracias. Hoy estamos viendo que ese mundo se está deshaciendo, que está como sobre arena, y han recibido muchas críticas estos organismos que deberían estar defendiendo las democracias en el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo tú colocas esa lectura geopolítica de un mundo que ya no es igual, que solo y unas instituciones que solo se remiten a hacer llamados, a hacer denuncias, pero hasta ahí? Que han pasado siglos en definir ciertas experiencias como genocidios y ya, o sea, ya pasó, ya la montaña de muertos está, oye, qué lástima, oye, lo lamentamos, vamos a celebrar el día del Holocausto, vamos a celebrar el día de Venezuela, o sea, se contemplan solo con eso. No es un mundo que está preocupado en defender un principio democrático, en defender los derechos, sino en estar en la geopolítica. Yo también tengo tiempo reflexionando sobre como que ganó el materialismo a ultranza y no importa la dignidad, sino la materia. Entonces, bueno, no importa la libertad ya, porque además da cuenta de que, o sea, ¿qué es la libertad? Bueno, la libertad que la gente pueda comprar, comer, o ¿qué es la libertad? Porque también leía la epístola entre Einstein y Freud durante la guerra, y bueno, o sea, la guerra no es que esté en una tanqueta o que vuele, sino es que tú sientas miedo. O sea, si tú sientes miedo de hablar, si tú sientes miedo de salir, si sientes miedo que te vas a quedar sin comida, ya eso es un estado de guerra. Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo debate? Ya eso no importa. Entonces, ¿cómo uno apela a agendas o apoyo internacional cuando ya sabemos qué está pasando? Y aunque ahorita Venezuela como que sí está apareciendo en varios noticieros en el mundo, bueno, ¿hasta qué punto de verdad vamos a contar con ese apoyo internacional? ¿O cuál es el límite de ese apoyo internacional? ¿Cuál es el límite? Mira, Flor, espérate un minuto, fíjate, ahí te detengo. No, nada más, y disculpa que te interrumpa de esta manera tan abrupta, porque se está diciendo permanentemente, ya el ciudadano perdió el miedo, ya el ciudadano perdió el miedo, ya no ese ciudadano, ¿crees tú, como socióloga, perdió realmente el miedo? ¿Cuál es el rol del ciudadano? El ciudadano en este momento va a salir a la calle para entromparse con el régimen y con las tanquetas y con los fusiles que portan ellos. Bueno, yo sí siento desde aquí que hay mucho temor, y por eso era la apuesta, pero bueno, vertiginosa, a votar, o sea, hasta ahí, porque es que la gente, o sea, por ejemplo, yo donde vivo, durante todo el día de ayer la gente estuvo desabasteciendo, o sea, desabasteciendo todo lo que podía comprar, o sea, con un terror, porque yo solo fui a bajar a comprar un café, porque bueno, yo necesito mi café, y dije, o sea, ¿qué es esto? Y el temor, y la gente comprando y comprando y comprando, y luego en la noche en sus casas caceroleando. Entonces, hay miedo. Yo no creo, tampoco creo que el venezolano, o sea, que está entendiendo por libertad, que está queriendo como vida democrática, que está queriendo como realmente un cambio. Creo que no nos estamos paseando por eso. Queremos que las cosas, creo que hay como un inmediatismo de que ya el voto y ya se reclame. Y entonces, yo creo que hay un terrible momento emocional que nos impide ser un poco críticos, ¿verdad? Porque yo no es que alguien me escribió, bueno, tú no debes respirar, o sea, tú dices, ¿por qué respiras si ya es lo mismo? Entonces, no, o sea, a uno le duele. Yo también quiero tener esperanza en el sentido de que esto se resuelva, pero no creo en ese ciudadano que se va a inmolar. Los chamos sí, y lo hemos visto, y ese es el temor, porque frente a qué te estás inmolando, qué estás esperando que de verdad haya cambiado en todo este tiempo, qué es lo que estamos esperando que sea esa Venezuela, que es el ciudadano de verdad crítico, o es el ciudadano que solo recibe llamados. No lo sé.
Ahí es donde está como ese eje de reflexión, porque si uno pudiera decir que este es un momento constituyente, bueno, la revuelta, la movilización, la quema, o sea, tiene un momento de constituir, pero no lo veo así. O sea, ¿qué es lo que estaríamos constituyendo? Y ahí yo tengo un temor, porque a veces veo que el liderazgo que se dice nuevo y reforzado cae en muchas circunstancias de lo que queremos salir, que es el populismo, el personalismo, el hacer promesas que no están bajo tu control. O sea, porque decir que vamos a cobrar, o por ejemplo, escuché mucho, bueno, no le pidan ya a María Corina, salgan ustedes. O sea, ¿dónde está esa responsabilidad de un estadista? Que no es que vas a salir a que la gente se inmole y bueno, ya pues, o sea, y pasa ya a engrosar esas listas estadísticas, pues decir que lástima el genocidio. Ese es como más mi sentir y más mi exploración. Claro, Neomar mencionaba a Padrino López y la gente se está preguntando por qué a estas alturas no hay una suspensión de garantía, por qué no hay un toque de queda. ¿Le hace falta a ellos eso? Incluso a propósito de que Padrino López mencionó que esto era un golpe de Estado, lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué se han tardado tanto en decretar un toque de queda y una suspensión de garantías constitucionales? Luis. Sí. A ver, respecto de esto de cobrar, Neomar decía al principio en su primera intervención lo que él presenció a pocas horas de los eventos del día domingo, ¿no? La indignación. La indignación, y por otro lado, también Flor ha destacado pues toda la sensación de frustración, de impotencia, de temor. Yo diría que eso deberíamos considerarlo, aunque sea difícil hacerlo, como un logro dentro de ese proceso de cobrar en cuanto a la verdad, en cuanto a interiorizar lo que se está, desafiando. Me parece que, digamos, simplemente ver que las personas, esperaban que con lo que ocurriera el domingo iba a haber un reconocimiento. Es posible que, bueno, algunas personas dentro de su decencia, vamos a decirlo así, más que la ingenuidad, la decencia, el rechazo a la violencia, pudieran tener esa expectativa. Pero la realidad es que es el principio de un proceso que ojalá lleve un resultado distinto a los que ha llevado al pasado. Pero yo diría que hay un acto muy importante de conciencia, o que hay que potenciarlo, y ahí sí coincido en que el liderazgo, la pedagogía política del liderazgo es muy importante, de saber qué se va a decir, cómo se va a decir, cuándo se va a decir. Esto de demostrar que hay una conciencia enfrentando directamente a pecho descubierto las armas, me parece que no puede ser la vía, porque no podemos ofrecer a endemoniados nuestras vidas. Eso no tiene ningún sentido. Hay que tener astucia política, hay que tener, no sé si la palabra sea creatividad, pero hay que tener también mucha resistencia, rebeldía. Esa rebeldía es interna. Yo veía un video, lo compartía con mi esposa, que por cierto me ayudó mucho a pensar qué se podía decir de sensato y de respetuoso en este programa, Mayerlin. Un video de una persona que decía, bueno, ya que están protestando y ya que están haciendo esto, me imagino vinculada a alguna estructura chavista, bueno, que María Corina vaya a recogerle las bolsas de basura mañana, porque no va a pasar el aseo a buscarla. Y estas personas en esa comunidad, en respuesta, no fueron a violentarla, sino que fueron y llevaron toda su basura y se la colocaron al frente de esta persona. Es decir, son actos de rebeldía importantes, simbólicos, creativos, se podría decir. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de lo internacional, yo ahí también coincido con Flor. Mira, Flor, Neomar, Mingo, Erika, nosotros hemos enfrentado toda esta lucha contra la tiranía desde una perspectiva muy teórica y jurídica, y eso le ha hecho mucho daño en muchos episodios a la lucha por la libertad en Venezuela. El derecho es un reflejo, como Neomar en una de sus intervenciones también lo destacó, de las relaciones de poder en una sociedad. El derecho no crea la realidad, el derecho refleja de alguna manera la realidad, puede incidir en ella. Entonces, en ese sentido, tanto a nivel interno como a nivel internacional, no podemos esperar que se muevan las cosas o que ocurran situaciones simplemente porque hay unos valores, porque hay unos principios y porque hay un deber ser kantiano o, digamos, de alguna manera abstracto que mueva a las personas. No, las personas, las sociedades, las relaciones internacionales se mueven por intereses. Y yo les puedo acreditar que en el extranjero hay una creciente preocupación
en primer lugar, por la exportación de los grupos criminales desde el territorio venezolano. Hay un repudio que se está manifestando electoralmente. Al menos en Sudamérica esto es así. Electoralmente tienen problemas los gobiernos democráticos que no están enfrentando el problema de la criminalidad organizada que se está exportando desde Venezuela. Y en segundo lugar, el tema migratorio. Estos países no están en capacidad de seguir recibiendo, ni por vías regulares, ni irregulares mucho menos, a la cantidad de personas que están huyendo del horror. Y en ese sentido, Venezuela es un problema para la región. El chavismo es un problema para la región. Cada vez ellos son más impresentables frente a esta estética que la izquierda revolucionaria actual progresista quiere mostrar. Ellos son los buenos, ellos son los decentes, ellos son los que cuidan a la gente. Bueno, estamos viendo exactamente lo contrario. De manera que cada vez, para estos sujetos del Foro de Sao Paulo y para otras alianzas internacionales, más allá de las que tienen redes criminales directamente, como puede ser el caso de Rodríguez Zapatero, va a ser más difícil mantenerse en la foto con estos sujetos. Y eso también hay que potenciarlo con creatividad y con astucia, no viendo, ahora vamos a ser aliados de Lula, de Petro. No, pero ahora hay que buscar todo lo que pueda sumar en el sentido de erosionar la capacidad de estos sujetos de mantenerse en el poder. Acabo de recibir un audio de una de las personas que contactamos muy temprano, vinculada al sector de la gasolina, y nos está pidiendo, Erika y Mingo, desmientan lo que dijeron al principio. Está completamente normal el suministro de la gasolina en todo el país. Estoy en sintonía del programa y quiero que le preguntes a tus invitados que vamos a un proceso de enfriamiento de toda la situación, y la semana que viene aquí todo va a estar tranquilo. Omar. ¿Qué dice? Saben que la verdad es odiosa, ¿no? Sí. Y realmente ocurre, todo indica en la historia del mundo que si, digamos, dejamos que las cosas pasen y no pasa nada, es decir, si frente a todo lo que ha sido esto que hemos conversado el día de hoy, internacionalmente la cosa se diluye, internacionalmente no hay mayor toma de atención sobre el tema venezolano, sí, Mingo, hay un gran peligro de que la situación en Venezuela, y por eso yo he llamado, ustedes han llamado, desde un punto de vista absolutamente sincero, porque además como no somos agentes de propaganda de ningún lado, como no somos cheerleaders, más allá de tener empatía con la gente, que es muy distinto, y justamente por tener empatía con la gente, que es que me preocupa la gente, he dicho que hay que prepararse. Yo he insistido, yo tengo un mes insistiendo, no sé cuánto tiempo ya, en prepararse en mente, cuerpo y espíritu para escenarios en Venezuela muy difíciles, escenarios intragables en algunos casos, y lo he dicho con la autoridad que me da, además, pues trasegar con esta realidad todos los días, que bueno, que yo sé que los que están fuera también tienen que lidiar con ella, pero digamos que tienen un respirito, ¿no? Tienen un respirito que a veces los que estamos en Venezuela no lo tenemos. Sí, hay una posibilidad, yo no voy a mentir sobre este particular, hay una gran posibilidad de que con el paso de los días, de las horas, en la medida en que un reclamo que ha hecho María Corina Machado y Edmundo González no encuentre de alguna manera asidero o no encuentre de alguna manera canalización política, y que esto que dice Luis, que es fundamental, que es que la respuesta no puede ser tampoco ir a ofrendar la vida como si esto es una cosa absolutamente martirial y donde uno tiene que ir a poner el pecho para sumar a la estadística, que es lo que parece a veces. Hay un ruido allí, yo no sé si es que hay un ruido, sí, estaba tratando no sé de dónde proviene. Estoy tratando de alejar del micrófono algo. No sé dónde será, pero bueno, hay que ser, a ver, amigos, hay que ser muy inteligentes, hay que tener mucha, y no es inteligencia de ser más vivo que los demás, sino de mucha inteligencia emocional, me refiero. Son momentos muy duros, vienen días muy complicados, y hay una gran posibilidad de que lamentablemente, si esto no encuentra canalización política, esto se diluya. Y bueno, pasemos a una realidad más o menos como la que he descrito anteriormente, de países donde independientemente de la soberanía popular, independientemente de el anhelo de las mayorías, hay una élite
que vaya usted a saber con qué pretexto en cada país, pero generalmente son los mismos, ¿no? Que es que ellos saben más, que es que hay una amenaza exterior, que es que ellos nos están cuidando de los imperialismos, que ellos nos están cuidando pues del mal, hacen el mal supuestamente para implantar un régimen de protección, donde entonces, sí, ellos son prácticamente nuestros guardianes, pues y nosotros no tenemos cabeza para pensar por nosotros mismos, no, ellos piensan como aquella famosa agencia de publicidad, no, permítanos pensar por usted. Sí, Ars Publicidad. Sí, señor. Entonces es lamentable, lo digo, pero es la verdad. Y frente a eso hay que tener mucha entereza de espíritu, y ahí me quedo con el mensaje. Yo quiero darle un saludo especial a Luis, porque Luis, que hoy ha estado hablando de la revolución de terciopelo, que tuvo como quizá símbolo más importante a Václav Havel. Yo conocí el tema de la revolución de terciopelo hace muchos años por un libro que me regaló Luis Herrero Orellana, y lo tengo todavía en la biblioteca, lo atesoro con mucho cariño ahí, y es un libro que prácticamente te resume la idea de que la primera batalla en estas situaciones se gana aquí. Sí. Porque cuando tú dejas que te ganen aquí, está fuñido, compañero. Muy bien. Entonces, mucha entereza de espíritu, esta palabra me parece demasiado motivacional y de autoayuda, pero es la verdad, resiliencia. Sí. Y mucho apelar a la verdad. La verdad, y eso lo decía también Havel, la verdad es fundamental en momentos en donde la mentira se hace política oficial. Y eso es fundamental. Entonces, bueno, nada, no me extiendo más porque no es la idea. No, pero también hay gente que quiere conocer si ustedes vislumbran en los próximos días una Venezuela completamente aislada, una Venezuela con relaciones con diáspora, ¿no? Con diáspora, otra vez migración. Sin vuelos comerciales, con problemas de alimentación, de suministro, de transporte. ¿Qué vislumbran ustedes en las próximas horas de aquí para ir ya cerrando? Y no sé si hay tiempo ya para cada uno, unos 3 o 4 minutos. Ustedes me dicen, por favor, para las conclusiones. Ha sido extraordinario esta conversación con ustedes, esta tertulia con ustedes. Flor, no sé si todavía te sigues quejando de que eres la que menos ha hablado. ¿Qué país vislumbras tú? ¿Qué país vislumbras tú en las próximas horas? Qué difícil es esa pregunta, porque también, bueno, voy a dejar la reflexión sobre lo humano para cerrar, ¿no? Ayer yo percibí, si hago proyección, mucho temor y la gente abasteciéndose, el tema de los vuelos. Hay cosas que son ya inmediatas, ¿no? Que están ocurriendo, la suspensión de relaciones, el tema de otra vez como de un aislamiento de que hay mucha gente que está atrapada aquí, o sea, de gente que vino a votar y entonces siempre es el terror. Entonces, sí, como nosotros no tenemos, digamos, potestad, ni tenemos la posibilidad de decidir, ni de presionar, no lo sé. Ayer yo vi cerca de mi casa que hay una bomba que tenía tiempo sin surtir, la gente otra vez en su cola para surtir de las bombas subsidiadas, de las pocas que quedan. Entonces, bueno, es una respuesta que uno puede apostar, mira, como que si van a tener unas semanas que vamos a estar apretados, pero no te lo puedo asegurar, o sea, no lo sé, no es mi área como no hago esos escenarios, digamos, inmediatos en términos de la presión, pero ya sabemos cómo es este régimen. Como yo sí siento que están recibiendo muchas, inclusive de sus aliados, muchas críticas, entonces deben estar negociando, y mientras nos acorralan, mientras que ellos no resuelvan sus temas quizás geopolíticos, arremeten como siempre contra nosotros, o sea, estamos aquí presos de ellos, eso es un hecho. A lo que quieran decidir, no sé, pero sí estamos siempre a merced de sus decisiones. Eso es lo que con respecto a la pregunta, pero no sé si ya voy cerrando o hacemos la ronda de esa pregunta. No, si quieres unos comentarios breves de parte de Luis y de Neomar, y después el tiempo para cada uno, unos 3 minutos para su reflexión final y su aporte. Y yo voy a aprovechar de incorporar esta pregunta que hace Rubén Arauno. Hay varias. ¿Se podría decir que la única víctima del 28J fue el voto? Sí, la gente no va a confiar. Hay muchas más, pero... Claro, pero es una gran pregunta. Total. Sí.
También suscribo lo que dice Flor respecto de lo difícil que es hacer escenarios. Sin duda lo que Neomar en su intervención anterior destacaba es una posibilidad, es decir, que si no hay la capacidad política, por un lado, del liderazgo que ha asumido en este momento la vocería, la dirección de todo este desafío del régimen, y también un poco de fortuna, porque en todos estos eventos políticos, como Maquiavelo lo tenía muy claro, si no se alinean los astros de alguna manera, es decir, si no hay ciertas coincidencias, si no se suman ciertos intereses como los que decía antes, que fíjense que no hablé desde el deber ser, sino desde la realidad, es decir, la inconveniencia de seguridad y político-social electoral del régimen para gobiernos de la región, inclusive se supone o teóricamente aliados de ellos. Si toda esa serie de factores no se dan y que internamente, lo que no podemos ver desgraciadamente, cómo se están dando esas dinámicas, como bien decía Flor también, respecto de lo que ellos tienen que resolver para mantener hacia afuera esa apariencia, esa pose que históricamente siempre han mantenido, como que son fuertes, como que son monolíticos, como que no les hace daño nada. Bueno, estos son seres humanos, ¿ah? Son seres humanos, son vulnerables también, por mucho terror que quieran infundir. Y son menos, porque son millones los que le dijeron no, son millones. Yo no diría que si el voto lo entendemos como una acción política de desafío a ese terror que quieren meter en la mente y en el corazón de los seres humanos de Venezuela, bueno, más bien el domingo fue una derrota colosal, porque la gente ha podido decir, van a destruir los centros, van a hacernos desastres, y las personas no solamente fueron, sino que se mantuvieron, tuvieron que sacarlas en algunos casos, tuvieron que usar la violencia y las personas se mantuvieron allí. Yo creo que eso es algo desde el punto de vista humano muy importante que lograr. Fíjense que en ese documental que pueden conseguir en mi cuenta de X, el link, ellos decían que esa lucha era por vivir como seres humanos, por recuperar la justicia, ¿ah? Por poder tener la alegría de vivir nuevamente, que es lo que nos han arrebatado o pretendido arrebatar a los venezolanos. Y yo creo que el domingo es una oportunidad para recuperarla, pero va a depender de nosotros. Ahora, desde el punto de vista de las calamidades materiales, hay que estar siempre preparados para lo peor, efectivamente, para que hayan saboteos a los servicios públicos, entre comillas, los servicios que hay en Venezuela, para que se genere y que digan, bueno, esto es culpa de María Corina, esto es culpa de la oposición, esto es culpa de Elon Musk, que ahora también lo están metiendo dentro de la farsa y de la ridiculez que inventan. En fin, entonces ahí hay que estar, como decía Neomar, sólidos aquí, y es muy difícil porque están atacando aquí abajo y están atacando a las familias nuevamente, pero ya las personas saben esto, lo entienden y ahora lo están comprobando de nuevo, que no les interesa respetar la dignidad del ser humano de ningún tipo. Esto no es de izquierdas ni de derechas, esto es un asunto de respeto a los seres humanos y de respeto que vienen de personas que han cada día progresivamente renunciado a su humanidad. No sé qué tipo de seres son, pero seres humanos cada día son menos. Sí, ser sanos, ¿no? De mente en También. Cuanto a esta guerra psicológica y esta desinformación de la que hablábamos al principio, Neo. Bueno, nada, yo quiero insistir en el punto. Yo quiero insistir a mí me preocupa severamente la salud mental de la gente. En este momento es el bien más preciado que tiene cualquier venezolano que esté dentro de Venezuela. De hecho, no tengo que contarles nada a ustedes en el sentido de cuál es ese sentimiento que uno percibe de alguna manera en el exterior, o sea, en los vecinos, en la calle, una especie de duelo colectivo, una especie de, oye, de pasar una pena, de que estás pasando una pena, un guayabo, o sea, y nosotros no podemos quedarnos allí, independientemente de, y fíjense que yo he sido enemigo toda la vida de los liderazgos políticos que plantean cosas mágicas, que dicen que, pues, no, que si no es esta, siga participando. Esa es la otra, esa no puede ser la deriva que tome este proceso. Fíjense que en el calendario o en la lógica oficial está previsto, y yo sé, esto lo pueden escribir en un papel y esto va a pasar. Está previsto que el año que viene haya una elección parlamentaria y entiendo que de gobernadores y alcaldes, bueno, casi nada, pues. Sí. Bueno, yo estoy seguro que nosotros vamos a escuchar a connotados dirigentes políticos en los próximos días decir que, bueno, que se demostró que el voto era el camino,
y que ahora... Y que hay que prepararse. No, que hay que acumular fuerzas, como decía el finado Teodoro Pekov. Si es que ahora hay que construir desde allí, como si que ya nos ha acumulado suficiente, ¿no? Durante todo este tiempo. Tienes 25 años acumulando. Yo digo, ¿quién aguanta tanta acumulación? Ese dique se rompe en algún momento, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de que eso va a pasar. Ese no es. El camino es estar en el camino de la verdad. Es estar conscientes de los desafíos. Es saber lo que ocurre y cómo actuar en consecuencia. Y sobre todo cuidar la mente. Sobre todo cuidar eso, porque para mí es lo más difícil. Ojo, y con esto cierro. Eso no quita una realidad que creo viene también, que es que si este relato, porque todo esto que nos están contando es eso, es un cuento, es un relato, es una narrativa, es una versión de la realidad que es la que yo quiero que tú aceptes. Bueno, si esta versión de la realidad se impone, si con el paso de los días este es el relato oficial, tengo que decirlo. Aquí viene un nuevo deslave humano de la sociedad venezolana en el sentido de que probablemente vayamos hacia una nueva ola migratoria que se va a medir nuevamente por cientos de miles de venezolanos, cuidado y no millones. Y eso es muy peligroso porque entonces, bueno, frente a una realidad de un país que ya estaba vaciado, lo que seguimos es en el goteo. Seguimos en el goteo. Mira, no sé si quieres agregar algo más, mujer, pero ya es un tiempo de reflexión final. Un minuto para cada uno antes de despedirnos. Sí. Y sobre todo agradeciéndoles el tiempo y sus palabras y sus reflexiones, porque de verdad ha sido de lujo. Sí. Flor. Bueno, hay una lectura de Simone Weil sobre la Ilíada y la Odisea que tiene que ver con ese desgarro humano de vivir este tipo de regímenes totalitarios opresivos, y es que esos hombres malos, y creo que lo hemos dicho todos de alguna u otra manera, que son mortales, que son finitos y que son vulnerables, se convierten en piedras que dejan de sentir. ¿Cuál es el llamado? Bueno, el llamado es a seguir, a mantenernos humanos, con nuestros bemoles, con nuestras dificultades, pero a mantenernos humanos. ¿Y qué significa esto? Es el centro espiritual, que es pensar autónomamente, ser críticos, dudar, cuestionar siempre al poder del cuño que sea. Yo creo que siempre como ciudadanos tenemos que hacer eso. Y lo que también ha sido casi que una militancia, que es los refugios afectivos. Esos momentos luminosos de los cuales también habla Simone Weil, y que tiene que ver con lo que Luis Alfonso decía de esos momentos, de esos destellos de luz, que es ese tipo de creatividad política, que yo también la veo así, de resistir y de disentir, sin violencia, simplemente hacer distancia al mal siempre, volver a recuperar el bien para la política, que creo que también ha estado grave, y eso no pasa si como individuos y luego como ciudadanos y políticos mantenemos ese foco en la luminosidad, en mantenernos, como dice Omar, sanos mentalmente, sanos mental y espiritualmente, tratar de ayudar y de hacer pedagogía siempre. Y yo la llamo metapedagogía porque no es ideología, es una cosa que está por encima. La única militancia para mí es la del bien, y mantener estos espacios que Eric y Mingo siempre nos dejan abiertos, que es para hablar libremente y en confianza. Entonces, bueno, gracias a todos por esta oportunidad. Siguen apresando a testigos, siguen acosando a testigos, me están escribiendo ahorita que hagamos algún comentario. Sí. Momentos de incertidumbre y desafíos. Luis y Neomar. Listo, cerrando. Sí. Bien. Uno en toda esta experiencia que nos ha tocado vivir, por supuesto los que estamos afuera, probablemente lo podamos decir con mayor propiedad, pero me parece que también dentro de los que están en Venezuela, los millones que siguen en Venezuela, nosotros hemos experimentado algo que pocos seres humanos en el mundo, desgraciadamente, les ha tocado también experimentar, que es perder a tu país, que es perder tu nación, ¿no? Por mucho que uno salga, e incluso las experiencias migratorias positivas, siempre vas a ser un extranjero. Y ese vínculo con tu país, con tu familia, con tu comunidad, con tus amigos, aquí varios presentes en este programa míos, todos, siempre va a estar.
Y qué terrible es cuando tú no puedes, con tu cédula, con tu pasaporte, con tu nacionalidad, ser un individuo en el mundo, relacionarte jurídicamente con otros y ser libre. ¿Ah? Eso es terrible. Nosotros hemos perdido eso. Y lo que estamos luchando en estos momentos es por recuperar eso, porque nuestro país también de alguna manera está ocupado por regímenes autoritarios y bandas criminales que provienen del extranjero. De modo que también de alguna manera somos extraños en nuestro territorio, extranjeros. Y esto que decía Flor lo conecto con la necesidad de renunciar al cinismo, es decir, de rechazar el cinismo, de normalizar la mentira, de, bueno, buscarle así como una vuelta de, sabemos que es mentira, pero lo que nos toca es como burlarnos o hacer mofa o, no, porque ese es el camino, digamos, de la subordinación y de la servidumbre. De manera que aquí lo que estamos es frente a ese desafío y yo creo que entre otras cosas, ojalá el momento pueda servir para que los venezolanos podamos, a pesar de las diferencias que han existido políticamente y de otra índole en los últimos años, entender que siempre vamos a ser venezolanos aún adquiriendo otra nacionalidad y que este es el momento de un reencuentro profundo desde el punto de vista del tipo de seres humanos que queremos ser, sea dentro o fuera de Venezuela. Pero lo que se ha perdido y lo que estamos luchando aquí por recuperar, evidentemente la libertad, pero también el derecho a ser venezolanos. Y allí hay que unirse sobre todo a nivel de base social, a nivel de los sectores más vulnerables, las distintas, digamos, áreas sociales del país. No andar con recelo, no andar con división. Y esto que decía Neomar, y con esto cierro, evitarlo. No, bueno, entonces ya viene otro evento y ahí vamos a seguir acumulando. No. La demostración de fuerza más brutal que se ha experimentado en décadas en Venezuela la tuvimos el domingo. De manera que esta ya no es una condición para seguir en el reclamo y en la lucha. Ya por ahí se pasó. Ahora las vías tienen que ser otras y tienen que ser siempre, por sobre todo, procurando evitar más derramamiento de sangre de seres humanos en nuestro país. En eso no hay ninguna duda. Así es, Luis. Neomar. No tengo mucho más que decir realmente. Yo creo que Flor y Luis lo han puesto muy bien en palabras, ¿no? Lo que hay que decir. Yo quiero enfatizar esto último de Luis. Yo creo que es importante ahorrar costos humanos, porque ya Venezuela de por sí es un drama en costos humanos. Sí. A Venezuela yo creo que todo es como una lágrima permanente todos los días para que en estas situaciones, que por más que puedan lucir como épicas y realmente sí, a mí me parece admirable la valentía. Yo no la tengo. La verdad, yo no la tengo. La valentía de muchos muchachos que salen a la calle a protestar y que sienten que en el país se les va la vida. Yo no tengo esa valentía. Yo los admiro. Yo los admiro. Pero yo me preocupo al mismo tiempo. Y creo que no merece la pena un muerto más. Creo que no merece la pena el ser carne de cañón, independientemente de lo que se persiga, de lo que se busque, para conseguir un objetivo político que en este caso, bueno, pareciera en este momento ponerse difícil, pero donde, a ver, no creo que o sea, valga la pena pagar el precio. Yo no creo que valga la pena pagar el precio. Ustedes saben muy bien que en mi corta carrera en los medios de comunicación, que es mucho más corta que la de ustedes, Eric y Mingo, hasta una sección de presos políticos tuvimos en el programa, hasta una sección cuando había denuncias de cuando perseguían a la gente, tal, no sé qué. Ya yo vi demasiado de esto. Yo lamentable, y siento que se va a ver por mucho más rato esto, pero yo quisiera que esto no se viese más. Esto es realmente lo que yo opino sobre este tema. Yo no creo que se justifique esto. Yo no creo que... Y quien dice por allí, yo puedo leer gente, y bueno, que probablemente aquí en este chat hay de todo, ¿no? Hay gente que está infiltrada y todo, eso es normal en este tipo de sistemas. Pero quien dice por allí, no, que es que dele para adelante, que no importa, que bueno, pero como dicen en España, vaya usted el primero, ¿no? Vaya usted el primero, que para empezar, para ir el primero hay que tener nombre y apellido. Hay gente que ni el nombre y el apellido lo pone, no pone ni una foto. Así es. Mientras estamos nosotros 5 acá hablando, tratando de entender, desentrañar un país y de por lo menos ofrecerle una visión a gente que está buscando una visión sobre el país, sobre lo que está ocurriendo. Entonces,
para mí esto es muy serio y de verdad yo hago votos, yo hago un ejercicio de reflexión y de oración también, porque la gente cuide su estabilidad emocional y mental en estos momentos tan duros, con esta gente tan despiadada, que de verdad pues, nos ha reducido a los que no pensamos como ellos, a menos que lo que vale una cucaracha. O sea, para eso somos para ellos, prescindibles, somos una especie de materia que ya ni siquiera es humana, sino que es carne, y yo la tiro como en Pink Floyd en la película, que ellos agarraban a la gente y la tiraban en una máquina de moler carne. O sea, eso, así son. Entonces, no se la pongamos tan fácil, preservemos esa entereza mental, esa entereza espiritual, física, y cuidémonos porque son momentos duros y de mucha astucia, como dice Herrera Orellana, o sea, de mucha astucia. Hay que saber utilizar los recursos que se tienen con mucha astucia. No digo más. Bueno, pero... Dios mío. Extraordinario programa. Extraordinario. Muchachos, felicitaciones. De verdad que muchísimas gracias por su participación, por el tiempo que nos concedieron, por sus ideas, incluso por los consejos. Y el rostro de Flor la veo muy afligida, muy triste, muy compungida. Bueno, es que no está fácil, porque a lo mejor parece ser como un llamado al solipsismo y no. Yo apelando también a una lectura de Havel Baclat, que es el poder de los sin poder. O sea, las tanquetas están ahí, entonces no es enfrentarse a las tanquetas, es hacer ese tejido social, espiritual, de principios, que es lo que después, ahorita quizás es muy subterráneo, pero eso es lo que después va a garantizar un país distinto. Y ahí es donde por ahorita podemos estar. O sea, manejar las expectativas, qué es lo que nosotros realmente podemos hacer. Y por eso la actividad política no es solo ir a votar o militar, también es pensar, tener estos encuentros, buscar luces, construir luces, o sea, cada una con su lucecita y hacemos, bueno, no tengo una fogata. Y eso es lo que nos corresponde en este momento, no más. Y por eso me sumo al llamado a no inmolar, porque de verdad que solo se están inmolando los chamos, que es lo que tú dices en el mundo futuro. O sea, cuando están empezando como a decir, bueno, vamos a soñar, oye, otra vez. Entonces, ¿cómo los ayudamos? ¿Cómo los ayudamos? Gracias, de verdad, gracias y me voy con... Por favor, qué maravilloso encuentro. Sí, qué gran tertulia. Sí, qué bonito este encuentro incluso entre amigos, ¿no? Que haya sido un encuentro entre amigos que hayan tenido la oportunidad, si sea virtual, de volverse a ver las caras. Sí. Voy a hacer como Mingo, los abrazo. Ay, ojalá pronto sea en presencial. Así sea, pronto. Así sea. Gracias Luis, gracias Flor, gracias Neo. De verdad, maravilloso este encuentro con ustedes hoy. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, ¿ah? Igual, un abrazo. Cónchale, mujer. Bueno, hombre. Tú también tienes cara. Bueno, hombre, porque ustedes nos dijeron una cantidad de cosas que llegan, que son importantes, que había que escucharlas. Son reflexiones de la verdad. Importantes, importantísimas. Más allá de las pasiones y de la emocionalidad, hay que tener, esta racionalidad para proteger precisamente eso, nuestros pensamientos y nuestras ideas. Cuando tienes el sonido de la verdad, entonces claro. Que además lo trasluces en el rostro. No es cobardía como de repente he leído en algunos comentarios del chat. Por favor, y tampoco y ¿sabes qué otra cosa he notado? No es esperar que nuestros invitados den las soluciones. Es que cada uno de nosotros tenemos que recibir los mensajes y saber, como decía Luis, qué vamos a aportar, cómo vamos a contribuir a que esta situación cambie. No esperemos sentados en un sofá a que las cosas cambien, a que nos traigan la píldora con la solución. No, tenemos también que ser participativos y de repente este es parte de nuestro aporte. Nuestro aporte es precisamente presentar distintos puntos de vista para que después podamos sacar, insisto, siempre lo repito, conclusiones. No es esperar que nuestros invitados nos digan lo que tenemos que hacer. No es esperar que nos digan qué debemos hacer. Es pensar cómo podemos aportar. Claro. Entonces, de verdad, maravilloso el programa de hoy. Agradecidísima con Flor Ixcaray, con Neomar Hernández y con Luis. Jóvenes, brillantes,
y venezolanos que sienten y quieren y aman este país y desean lo que todos estamos deseando. Poder tener un país en donde podamos vivir en paz, donde nuestros hijos puedan crecer en paz. Las mentes tan claras. En fin, sí. No me alargo porque además mientras los escuchaba también revisaba un poco las noticias. Dentro de la lista de muertos que ya han provocado estas manifestaciones hay 2 adolescentes. Sí. Una de las mamás de los adolescentes fallecidos, Lizeth González, pide justicia por la muerte de su hijo. Ella dice: a todo el mundo le pido justicia porque no es fácil perder un hijo empezando a vivir. Un niño de apenas 15 años que iba a su casa cuando fue asesinado en medio de una protesta en San Francisco. No puede ser. Entonces, no más muertos, ya lo hemos visto, ya lo vimos. Tuvimos en la autopista de aquí de Prados del Este, estaba listado que crecía y crecía y crecía todo el tiempo de muchachos que dejaban la vida allí en las protestas, protegiéndose con unos cartones frente a bombas lacrimógenas y tanquetas. ¿Y qué hizo el régimen? El régimen repavimentó y quitó los nombres y las cruces de todos los muertos que estaban allí. Pero aumentaba. Pero claro, mujer. Sí, y ayer se preguntaban, bueno, ¿no? Es que ellos están, ellos convencidos de que por ese guarimbe, por esa cuestión, Maduro abandonaba el poder y se iba en un helicóptero desde la Carlota. Y no fue así. Pero por favor. No fue así. Transcurrieron 6 años, acabamos de presenciar unas elecciones en donde lo vuelven a proclamar como ganador. Mingo, pero se acabó, pero quisiera antes invitarlos a Aquí se habla libertad hoy con Andrea Rondón y Víctor Maldonado, y van a estar como todos los miércoles conversando, hablando sabroso. Yo no sé si yo siempre te pregunto lo mismo, ¿viste el programa de Víctor? Sí. Bueno, hoy a las 12 del mediodía, Aquí se habla libertad, Víctor Maldonado va a estar conversando con Andrea Rondón, así que bueno, no se lo pierdan. Y mañana Maybor Petit. Así es. Maybor Petit en la continuación de estas tertulias. Vamos a estar tertuliando nosotros con ella y escuchando ¿Y sí, señor, y nuestros amigos, y ustedes van a ser importantes también en esta conversación que sostendremos con Maybor Petit. Que la vamos a comprometer a hacer un análisis internacional completo con relación al caso Venezuela que se vive en estos instantes, amigos. No se pueden perder la tertulia de mañana con Maybor Petit. Díganle a todo el mundo de una vez, mañana va a estar con Erika y Mingo Maybor Petit desde Nueva York. Así es. Así que bueno, de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes. Si les gustó lo que vieron, regálenos un like. Por favor. Si les gustó lo que vieron, compartan este programa para que muchos venezolanos en cualquier otro rincón de este planeta también puedan enterarse y estar al día sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que bueno, muchísimas gracias porque ustedes siguen siendo nuestros agentes multiplicadores de Mingo TV. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes, y recuerden también, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. Este programa fue patrocinado por Vila Café, tostado con el corazón. Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Distasi Motors, el concesionario que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Tavola Calda, ristorante La Cocina Italiana, sempre al di là. Pescadería Paterdama, desde siempre con lo mejor del mar a tu hogar. La cocina de María Torres, los recuerdos culinarios de siempre. Tintorería G-Cleaners, toda tu ropa como nueva. Y Lamcor Construction, la construcción de tus sueños en las mejores manos.